Estábamos, la última clase, bueno, estamos en estática, ¿no? Y la última clase ya estamos tocando lo que es la ley de Coulomb, que básicamente lo que me dice y me establece es la fuerza de atracción o de repulsión que tienen dos cargas, ¿no? Bueno, dependiendo de la carga que tienen en sí y la distancia que existen entre ellos, ¿no? A ver. Entonces, a lo que voy es que mientras más distancia hay entre ellos, mientras más sea la distancia de separación entre las cargas, la fuerza de atracción y repulsión entre ellas va a ser menor. Mientras más grande la distancia, menor va a ser la fuerza. Y crece esta reducción se da de manera exponencial. Vean, porque eso está elevado al cuadrado. O sea, no es lineal. No es de que tengo separadas mis cargas, por decir así, ¿no? 50 centímetros y tiene una fuerza, lo separo 100 centímetros, tiene la mitad de la fuerza. No, no es así. Es, es exponencial, o sea, crece mucho más, a un nivel más, una tasa más acelerada, esa reducción, ¿no? De fuerza. Entonces, bueno, y también obvio, mientras más fuerza de carga hay, también la fuerza de atracción y repulsión va a ser más grande. Y por último, la constante de proporcionalidad que ya les comenté, que simplemente sirve para caracterizar mi igualdad, mi ecuación. Toda ecuación en física y matemáticas requiere de una constante que me dé la proporcionalidad, ¿no? Directa, o sea, que me diga, que me lleve una escala de medición de igualdad, ¿no? Para eso me sirve. Entonces, veamos qué hicimos. Hicimos problemas de ley de Coulomb. Sí, dejé eso de tarea. Dejé unos por aquí de tarea. Espero que los hayan hecho. Y a ver, lo que hoy quiero, mencionar, bueno, es el concepto de campo eléctrico y cómo es que nace el campo eléctrico, ¿no? El concepto de campo eléctrico en realidad nace con la interacción de dos cargas. O sea, nace desde el mismo principio, ¿no? De la interacción de dos cargas. De ahí nace el campo eléctrico. O sea, al menos dos cargas. Obviamente puede haber más. 3, 4, 5, 10, 1000, muchas cargas interactuando entre sí. Estamos hablando de cargas puntuales, ¿eh? Aunque hablando de distribuciones de cargas volumétricas o superficiales, también entra en función lo que es el concepto de carga, ¿no? Perdón, de campo eléctrico. Ok, ¿qué es el campo eléctrico? ¿Cómo definimos el campo eléctrico? Es la pregunta. O sea, nosotros ahorita ya vimos fuerza, permítame. Ahorita ya vimos con la ley de Coulomb, bueno, la fuerza de atracción y de repulsión de las cargas eléctricas, ¿no? Bueno, entonces, justo aquí entra en función lo que conocemos como campo eléctrico. ¿Qué es un campo eléctrico? A ver, ¿cómo lo definimos? Déjenme pensar, ¿cómo lo definiría? Tal vez de una manera simple. Pero no importa. A ver. Yo definiría el campo eléctrico como una fuerza vectorial. Es que no quería mencionar esto porque creo que aún no están familiarizados con lo que son los vectores. Tal vez lo vieron en secundaria, pero no sé si recuerden. O lo vieron tal vez en tercer semestre de bachillerato, el semestre pasado. Debieron haber visto geometría analítica y ahí se debió haber mencionado algo acerca de vectores. Porque para entender el concepto de un campo eléctrico es necesario saber cálculo vectorial, o bien con que se sepan conceptos de geometría analítica es suficiente. Bueno, en resumen, un vector, ¿qué es un vector? Un vector lo que me dice, un vector lo que me dice
simplemente me establece la dirección y la componente de una magnitud, ¿no? Hay componentes vectoriales, hay magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. ¿Cuál es la diferencia? Una magnitud escalar solamente me importa el número, ya, ¿no? Y no puedo interpretarle una dirección. De manera, en el plano físico, en la realidad, yo no puedo asociar una dirección de movimiento a esa magnitud. De manera física, no hay manera de cómo hacer esto. Por ejemplo, un ejemplo es el tiempo. Yo no puedo, el tiempo es una magnitud escalar porque yo no puedo asociar el tiempo con una dirección dentro del plano físico. No puedes hacer eso. No puedes asociar también con una dirección la temperatura. No se puede. No se puede. La temperatura también es una magnitud escalar. Ahora, la fuerza, vaya que la fuerza sí se asocia con una dirección. Es la magnitud y la dirección. No es lo mismo que golpees algo desde un ángulo oblicuo que lo golpees lleno desde un ángulo, bueno, perpendicular, ¿no? O sea, la fuerza también va a variar acorde a la dirección, ¿no? Que toma esta misma fuerza. Entonces, la fuerza. También podríamos considerar como una magnitud vectorial la velocidad, la aceleración, también son magnitudes vectoriales. Y bueno, el campo eléctrico. El campo eléctrico también es una magnitud vectorial, porque es de intensidad, tiene una componente de intensidad y también tiene dirección el campo eléctrico. Líneas de campo eléctrico se le conocen. Dirección de campo eléctrico. Entonces, esas líneas son de fuerza, por así decirlo, son de fuerza, y sabemos que la fuerza es de magnitud vectorial de entrada. Por lo tanto, podemos asociar un campo eléctrico como una magnitud vectorial, ¿de acuerdo? A ver. Podremos definir, se puede definir como campo eléctrico. Dicho sea de paso que el campo eléctrico, permítame, se representa con la letra E, así mayúscula. La E mayúscula se representa el campo eléctrico. Ok. Se puede definir como campo eléctrico al vector intensidad. A ver, ¿cómo diré yo? Se puede definir como campo eléctrico. ¿Cómo se los planteo? A ver. En un punto. Ok, ya está. Se puede definir como campo eléctrico porque primero yo tengo que decir que es en cualquier punto dado en una región, ¿ok? Se puede definir un campo como campo eléctrico dentro de cualquier punto en una región. ¿Por qué digo esto? Porque digamos que la interacción entre cargas eléctricas, en los problemas nosotros vimos dos cargas, ¿no? De interacción, solamente de dos cargas, pero esto es el caso menos común. Esto es ejemplo casi para que se comprenda, pero por regular tenemos más de dos cargas implícitas interactuando entre sí, más de dos cargas, mucho más. Entonces, las atracciones de fuerza, de repulsión y de atracción entre ellas, bueno, va a variar, ¿no? Va a ir variando, de entre carga y carga, ¿no? Va a ir variando, de atracción y de repulsión. Entonces, cuando nosotros tenemos muchas cargas interactuando entre sí, dentro de esa región donde existe la interacción de cargas, que se podría decir que es una región de superficie, o sea, cargada superficialmente, como cuando tú frotas un globo, ¿no? Con tu cabello y tú cargaste el globo de manera superficial, toda la superficie del globo está cargada. Bueno, eso ocurre. Tenemos muchas partículas cargadas, ¿no? Y eso generan digamos, bueno, sí, una distribución de carga superficial, pero a su vez esto también se le conoce, esta distribución, si yo coloco ahí una carga, otra carga que no tenga nada que ver con estas cargas que están interactuando entre sí, bueno, coloco una carga extra o a fuerza de esta carga, va a sentir una fuerza, ya sea atracción o repulsión, dependiendo de la sumatoria de todas las demás que están interactuando. Si yo coloco una carga nueva en ese punto, en esa región, donde hay una distribución de cargas,
va a sentir una fuerza, va a sentir una fuerza. ¿Y de qué va a depender esa fuerza que va a sentir? Bueno, de la cantidad de carga distribuida que hay ahí, de su propia carga en sí, de ese punto que yo coloque, de esa carga puntual que yo coloque. Más que nada, ¿no? Más que nada de eso va a depender. Y yo puedo decir, bueno, a esa región que se cargó por todas las interacciones de cargas, por eso digo, dentro de cualquier punto de una región se puede definir un campo eléctrico. Bueno, a esto yo le llamaría a la fuerza eléctrica, porque hablamos de fuerza, a la fuerza eléctrica, porque recordemos, son fuerzas las que interactúan entre sí cuando hay cargas presentes, ¿no? Son fuerzas las que interactúan entre sí. Y si yo coloco una carga nueva en ese punto, dentro de esa distribución de cargas, también va a percibir una fuerza, ¿no? Producto de las demás que están interactuando entre sí. Bueno, se puede definir como campo eléctrico E, dentro de cualquier punto de una región, a la fuerza eléctrica por unidad de carga, a la fuerza eléctrica por unidad de carga colocada en ese punto. O sea, yo coloco mi carga y me refiero a la carga de esa nueva carga que estoy colocando, ese puntito que estoy colocando, va a sentir una fuerza producto de todas las cargas que están interactuando entre sí. A eso se refiere esto. A esta fuerza que recibe esta carga nueva que yo estoy colocando, que pobrecita no tiene nada que ver con con la interacción que tienen las demás, pero también recibe la fuerza, porque al final del día también es una carga, ¿no? Bueno, a esta fuerza, esta carga que recibe, esa fuerza que recibe producto de las demás interacciones de cargas, esta carga se le conoce como campo eléctrico. O sea, el campo eléctrico al final del día es una fuerza eléctrica. Lo mismo, es una fuerza eléctrica. Pero bueno, la definimos por unidad de carga. ¿De acuerdo? ¿Esto cómo es? Bueno, la ecuación que me define al campo eléctrico. Ojo, campo eléctrico, no campo magnético. Ni tampoco estamos hablando de voltaje, es campo eléctrico. Pero claro, de aquí deriva el voltaje. De aquí deriva lo que conocemos como voltaje. Campo eléctrico, por consiguiente, que va a ser igual. Bueno, va a ser igual al cociente entre la fuerza y la carga. La fuerza y la carga. Bueno, ¿esto en qué se mide? ¿Esto en qué se mide? Fuerza, a ver, voy a poner corchetes para distinguir, separarlo, ¿no? Aquí voy a poner las unidades de medida, que son evidentes. ¿Cuál es la unidad de medida de la fuerza? Newton. La unidad de medida de la carga, Coulomb. Pues ahí está. Los campos eléctricos se miden en Newton sobre Coulomb. Esa es la unidad de medida de un campo eléctrico, Newton sobre Coulomb. Porque al final del día el campo eléctrico es la división entre la fuerza presente en una región producto de la interacción de cargas eléctricas dividido sobre la carga que yo estoy colocando ahí que está percibiendo esta fuerza. Entonces, esto es campo eléctrico. Esto es campo eléctrico. Fuerza sobre unidad de carga. Fuerza eléctrica sobre unidad de carga. ¿De acuerdo? En resumen, tomen un campo eléctrico como lo que se produce cuando yo junto muchas cargas. Bueno, desde que junto dos ya se forma un campo eléctrico. Cuando yo tengo varios campos eléctricos, varias cargas eléctricas, o desde dos, interactuando entre sí, forman un campo eléctrico. Por así decirlo, forman líneas de fuerza eléctrica hacia afuera, ¿no? A ver si puedo hallar una imagen que represente las líneas de carga de campo eléctrico. Campo eléctrico. Son muy diferentes al campo magnético. Quiero algo más representativo. Bueno,
Tal vez esta. Vean esa imagen. Imagínense que esto que está aquí, bueno, al parecer es positiva esta carga, ¿no? Es en realidad, imagínense que es en realidad una interacción, es el producto de la fuerza de la interacción de varias cargas entre sí. O sea, no es una carga puntual aquí, sino son varias cargas que están interactuando entre sí. Esas producen líneas de campo eléctrico que son como líneas de fuerza. Bueno, esto lo podemos definir como campo eléctrico. Estas líneas de campo eléctrico son producidas por una interacción de cargas, son líneas de fuerza. Que si yo coloco otra carga, como esta que está aquí, de ejemplo, una carga de prueba puntual, va a percibir una fuerza arriba de ella, producto de la misma ley de Coulomb. Vean, hay una distancia, una fuerza que se produce, ¿de acuerdo? Desde esta interacción de cargas, pero se define de una manera distinta a la ley de Coulomb. Hagan de cuenta que es la ley de Coulomb, pero dándole vuelta, volteándola. No me importa la distancia entre cargas y no me importa su cantidad de carga en sí. A mí me importa aquí la fuerza que produce esas cargas. ¿Y cómo va a afectar esa fuerza que produce esas cargas que ya tenía antes a una nueva carga que yo coloqué ahí? Bueno, pues eso es el campo eléctrico, ¿de acuerdo? Esto es el campo eléctrico. La misma fuerza de la ley de Coulomb, ¿no? Dividido sobre la carga que pongo de prueba, va a ser igual a mi campo eléctrico. ¿De acuerdo? No vamos a ver problemas de campo eléctrico. Simple y llanamente yo quería definir y que quede bien claro el concepto de campo eléctrico. Quede bien claro ese concepto. Los campos eléctricos no son dipolos, como lo es un campo magnético. El campo magnético siempre es dipolo. O sea, tiene dos polos, un positivo y un negativo. Un campo eléctrico no. Campo eléctrico es negativo o es positivo, como es el caso aquí. Ese es un campo eléctrico positivo. Por una interacción de cargas interna, de varias cargas que producen una resultante de campo eléctrico positivo. También podemos tener campo eléctrico negativo, las cuales las líneas de campo eléctrico no van hacia afuera, son líneas vectoriales, no van hacia afuera, sino que van hacia adentro, es negativo. A ver si encuentro ahora una negativa. Campo eléctrico negativo. De hecho aquí tengo los dos ejemplos. Aquí están. Vean, aquí está un campo eléctrico positivo, ¿no? Y un campo eléctrico negativo, donde las líneas de carga, de flujo de campo eléctrico van hacia afuera de la región, donde están los montones de pequeñas cargas puntuales interactuando entre sí, que producen una resultante de una carga positiva eléctrica, ¿no? Un campo eléctrico positivo. Y aquí tenemos campo eléctrico negativo, donde las líneas de carga, líneas de flujo de campo eléctrico van hacia adentro de esa región, ¿no? De esa región cargada. Esto es un campo eléctrico y esas son las líneas de campo eléctrico. Obvio, si yo tengo un campo eléctrico, dos campos eléctricos pueden interactuar entre sí como si fueran cargas puntuales, pero en gran escala, ¿no? Claro que pueden interactuar entre sí. Pero aquí el concepto es esto y la idea es esta, ¿no? Que se capte qué rayos es el campo eléctrico. Un motor. Tenía aquí pegado un motor de combustión interna de la clase anterior. Ok, se entendió eso, ¿no? Entonces, ahora quiero mostrar una imagen de campo magnético. Quiero dejar claro que no es igual. Un campo magnético siempre, sí o sí, siempre y siempre de los siempre, viene por parejas. Siempre viene por pares. Siempre tenemos los dos polos interactuando entre sí en un campo magnético, negativo y positivo, y siempre va a ser así. Las líneas de flujo de campo magnético salen de un polo y entran del otro. O sea, el flujo es cero. No hay flujo. El flujo de las líneas de campo magnético es cero. Porque lo que sale entra, no hay flujo, no hay nada. O sea, no hay un flujo de campo magnético. En cambio, el flujo de campo eléctrico, sí, porque las líneas salen hasta el infinito. No regresan, salen. O bueno, en el caso de un campo eléctrico negativo, entran. Y en un campo magnético no, en un campo magnético siempre
entra por un lado, sale por un lado, entra por el otro. Y así. Tú me podrás decir, bueno, ¿y qué pasa si yo agarro mi imán que tiene dos polos y lo parto en dos? Pues no tendrías un negativo y un positivo magnético separados, no. Eso es físicamente imposible. ¿Qué pasará? Que ahora vas a tener dos imanes pequeñitos. Ahora vas a tener dos nuevos imanes más pequeños. Ahora vas a tener dos nuevos imanes más pequeños. Dos nuevos imanes. ¿Por qué? Porque se me ocurrió partir a la mitad mi imán más grande. Ah, bueno, la física, la naturaleza es impresionante. Busca el equilibrio. Otra vez, aparecen nuevos polos. Ahora tengo dos imanes más pequeños que el anterior. Así que no existen, y clávenselo muy bien en la mente, si van a estudiar física o algo así, no existe los campos magnéticos monopolos. Siempre vienen en parejas, los magnéticos. Siempre. El eléctrico no, el eléctrico es rebelde, ¿no? Le vale, él está solo, forever alone. No hay una... Los campos eléctricos sí podremos tener monopolos, ¿no? Un campo eléctrico positivo y un campo eléctrico negativo. Donde las líneas de flujo de campo eléctrico va a variar. Si es negativo, van hacia adentro. Si es positivo, van hacia afuera. Eso es un campo eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, vean el campo eléctrico como una fuerza que impulsa cargas, como una fuerza que impulsa cargas. O sea, tenemos ese campo eléctrico producto de varias cargas, ¿de acuerdo? No es una carga puntual, ojo, no se confundan. Yo pongo una carga nueva, bueno, esa pobre carga va a salir disparada, va a salir aventada por la fuerza de ese campo eléctrico, o viceversa, va a verse atraída por esa fuerza de campo eléctrico, dependiendo de la polaridad del campo eléctrico y dependiendo también de la polaridad de la carga puntual que yo estoy colocando. Y ojo que aquí viene algo importante, esto es la base de lo que conocemos como voltaje. Esto es la base de lo que conocemos como energía eléctrica. El campo eléctrico, de aquí nace todo, de la interacción de cargas, la ley de Coulomb y el campo eléctrico, de aquí nace todo. Porque al final del día, la corriente eléctrica no es más que un desplazamiento de cargas a través de un conductor. Todo derivado de un campo eléctrico que empuja estas cargas, ¿de acuerdo? Pero al desplazamiento de cargas entre sí, de un punto a otro, tiene un nombre y se le conoce como potencial eléctrico, mejor conocido como voltaje. Así es, voltaje. Así que vean, ojo, no confundir campo eléctrico con voltaje. El campo eléctrico son estas líneas de fuerza, productas de la ley de Coulomb, ¿no? Internas, ¿no? Líneas de fuerza de campo eléctrico que va a empujar cargas o las va a atraer. Ok, eso es el campo eléctrico. Y el voltaje o potencial eléctrico es qué tanto puede o qué tanto se desplaza una carga en distancia producto de un campo eléctrico. Vean esto, imagínense béisbol, ¿no? Béisbol. Lanzan la bola. Imagínense que la abaniqueo y batea, ¿no? Bueno, pues la fuerza con la que bateas la bola, la pelotita es una carga, una pequeña carga. La pelota es una carga. Entonces, mi bate es el campo eléctrico. Bueno, lo bateo, ¿no? Depende de la fuerza en que yo lo batee, ¿no? Va a llegar más lejos esa pelotita o esa carga o va a caer más cerca. Bueno, si bateo muy fuerte la bola y le pego, imagínense que es un campo eléctrico muy fuerte, la bola va a caer muy lejos, ¿no? Bueno, pues esa distancia que recorrió la bola después de que yo lo bateé, esa distancia en la que cayó es el voltaje. Es el voltaje. Vean así, es el voltaje. El voltaje es qué tan lejos llega producto de un campo eléctrico que lo empujó esa carga, que empujó esa carga. Eso es el voltaje. Ahora, si bateo más débil, ¿no? Pues la pelota no va a llegar tan lejos. Entonces, ¿qué significa? Que mientras más fuerte es un campo eléctrico, más voltaje o más diferencia de potencial o tensión voy a tener yo, ¿no? Voy a tener. O sea que el voltaje está en función del campo eléctrico, por así decirlo. Mientras más fuerte sea el campo eléctrico, más fuerte va a ser el voltaje que voy a poder percibir de ese mismo campo eléctrico. Véanlo así, con esa analogía. Pero bien, el voltaje lo vamos a ver en la próxima clase más a detalle. Ahorita quiero que se queden con el concepto de campo eléctrico.
¿De acuerdo? El campo eléctrico no es más que la fuerza por unidad de carga que estoy colocando, por así decirlo. ¿Y la fuerza qué es? La fuerza viene de la ley de Coulomb, de la interacción de cargas que hay, ¿no? Que por lo regular son muchas, no solo son dos. Y esa interacción de cargas producen estas líneas de campo eléctrico. ¿De acuerdo? Ok, el ampere, a ver, espérame, no. No te confundas. No confundas conceptos. Potencia, potencial y corriente no es lo mismo. Son conceptos muy diferentes. Nada que ver. A ver, el ampere, vean. El ampere, que es corriente, es igual a Coulomb por segundo. Ojo, atención. Ampere corriente es igual a Coulomb por segundo. O sea que es cuánta carga yo desplazo en unidad de tiempo. O sea, vean el ampere como la velocidad de la corriente, es la velocidad del voltaje, es cuánta carga soy capaz de proporcionar en un tiempo. Eso es amperaje, eso es corriente. ¿Cuánta carga soy capaz de transmitir en un intervalo de tiempo? Mientras más corriente no sé, por ejemplo, sea capaz de, por ejemplo, conducir un cable. Mientras más corriente es capaz de conducir un cable, más carga va a ser capaz de conducir por ese mismo cable a través de un tiempo. O sea, ¿cómo me explico? Regresemos al ejemplo del béisbol, ¿no? Del bateador. Ah, bueno. Ahora imagínense que un bateador es capaz de batear 3 bolas en un segundo. Imagínense, ¿no? Estamos siendo, imaginando, ¿no? Generando escenarios. Imagínense que las cargas que son bateadas son 3 por segundo. 3 bolas bateadas en un segundo. Imagínense que es muy veloz el tipo. Ahora imagínense que el tipo es, no sé, es Quicksilver, ¿no? Quicksilver. Y es capaz de batear unas 30 bolas, 10 veces más que el primer bateador en un segundo. O sea, yo desplacé mucho más cargas en menor tiempo. Mucho más pelotitas en menor tiempo. Eso es el amperaje. Es Coulomb por segundo. Es cuánta carga soy capaz de desplazar en un segundo. El voltaje es diferente. El voltaje es Newton metro sobre Coulomb. El voltaje es la fuerza que yo soy capaz de desplazar un objeto cierta distancia. Es un trabajo. Es la fuerza que yo empleo para desplazar mi carga durante un desplazamiento a una distancia. Eso es un trabajo. ¿De acuerdo? Eso es un trabajo. O sea, el voltaje es la fuerza que yo estoy usando para desplazar una carga dentro de una distancia. Una distancia. Eso es el voltaje. El voltaje es mi fuerza que yo empleo para desplazar una carga, una distancia. ¿De acuerdo? Obviamente viene implícito ahí el campo eléctrico, porque el campo eléctrico es la fuerza que recibe esa carga, más no está involucrada la distancia. La distancia ya se involucra en el voltaje. Hagan de cuenta que el voltaje es el campo eléctrico, pero le metemos distancia. Me importa cuánta distancia se desplazó esa carga en el voltaje. En el campo eléctrico no me importa la distancia. En el campo eléctrico es fuerza bruta y se acabó. El voltaje es cuánta distancia se desplazó esa carga gracias al campo eléctrico, ¿de acuerdo? Y la corriente es cuánta carga soy capaz de desplazar en cierto intervalo de tiempo. O sea, en la corriente ya entra el factor tiempo. Y el caso de la resistencia, que se mide en ohms, la resistencia no es más que la resistencia que tiene un material al paso de la carga eléctrica. Por ejemplo, la madera no va a permitir el paso de la carga eléctrica tan fácilmente como lo hace el metal. Esto es debido a los portadores de carga que tiene el material. Es algo similar y análogo a la energía calorífica. ¿Se acuerdan? Los materiales aislantes. Y ya habíamos visto esto, ¿no? La cantidad de calor, energía calorífica capaz de transmitir la madera no es la misma que la que transmite el metal. Bueno, es lo mismo, pero hablando de portadores de cargas. ¿De acuerdo? Es lo mismo, pero hablando de portadores de cargas. La siguiente clase vamos a ver voltaje y vamos a entrar más a detalle con voltaje. Ahorita quiero que se queden con el concepto de campo eléctrico. Para no hacernos bolas, el campo eléctrico nada más no es más que una fuerza, líneas de fuerza con una polaridad, una magnitud, ¿de acuerdo? Y que se define como la cantidad de fuerza de estas líneas sobre la unidad de carga que yo ponga ahí, ¿no? Esto es campo eléctrico. Bien, si no hay más preguntas, tienen preguntas, háganlas en el chat.
Y si no hay más preguntas, podemos pasarnos a retirar, chicos. Y nos vemos a la próxima clase, que es el día jueves, que vamos a hablar de potencial eléctrico. ¿Sale? Entonces, si no hay más preguntas, ya saben, vía chat, se pueden retirar. Nos vemos el jueves. Chao.